Hoy el tercer capítulo de Hablando de, tengo la suerte de tener aquí a un buen amigo y un buen compañero, el doctor Edmundo Cartagena, que es médico especialista en tratar adicciones. Él trabaja en el Centro de Tratamiento de las Adicciones del Polígono Sur de Sevilla. Edmundo, ¿qué tal? Hola, ¿Qué buenas, hay? Cristina. Bien. Todo- Cuéntanos un poco qué es el Polígono Sur, qué zona tratas tú de Sevilla. Bueno, el Centro de Tratamiento a las Adicciones del Polígono Sur pertenece a lo que es la Red Andaluza de Drogodependencia. Es una red que va en paralelo a lo que es el Sistema Andaluz de Salud, el cual atendemos a pacientes que tengan una problemática con distintas sustancias, ¿no? Por zona nos encontramos en la zona sur de Sevilla como referencia, cerca al Hospital Virgen de Rocío, en cual la zona básica que nos corresponde es el Polígono Sur. Viene a la mente el famoso nombre de Las Vegas, que es la zona donde había en los años 80 situación social extrema por el consumo y el trapicheo o el comercio de la sustancia, ¿no? También tenemos cerca las Letanías, también Juncal y algunos otros centros que son conocidos de nombre como Triana y Los Remedios. La zona es muy amplia Es que nosotros verdad. tenemos. Sí. Por matizar, Las Vegas, a lo mejor alguien que no sabe de Sevilla no sabe qué es, pero si les dices 3.000 viviendas, yo creo que ahí todo el mundo, yo creo que toda España sabe lo que son las 3.000 viviendas. Sí, sí, la zona es conocida como las 3.000 viviendas y Las Vegas sería la zona más complicada en el tema del consumo de heroína y luego las asociaciones que hicieron con cocaína base o el bazuco o distintas sustancias que se consumen y se comercializan de forma ilegal allí. Vale, hoy vamos a tratar el tema de la adicción a los tranquilizantes, lo que son las benzodiazepinas, que tú tienes un montón de experiencia. ¿Cuáles son los tranquilizantes? Voy a llamarlo así para que la gente lo entienda. ¿Qué más ves tú adicciones que te llegan a ti a consulta el mundo? Bueno, en mayor frecuencia y en mayor porcentaje es el llamado Tranquimacin o Tranquimacine, o también conocido con el nombre del ladrillito, por la forma que tiene el comprimido, zonas rectangulares que se pueden compartir en cuatro tomas. Eso, o el que viene, que también es muy llamativo, que saben cuál es el medicamento, ¿no? El alprazolam. Y luego, a continuación, puede estar el ribotril y luego el diazepam, pero en menor cantidad. Por otra parte, no tenemos mucho más casos de benzodiazepinas o tranquilizantes que sean mal utilizados o que haya un mal control en la toma del fármaco. Sobre todo el alprazolam en ladrillito, me acabo de enterar, yo no sabía esto, el ladrillito. Sí, Es que, por la zona y de hecho cuando las personas te dicen que van de fiesta o han consumido los fines de semana, suelen asociar para disminuir el impacto de la sustancia estimulante como la cocaína, tomarse un cachito del ladrillito, que es el tranqui, que les baja el subidón que tienen. Sí, el ladrillito. vale, y tú aparte, porque eso, llevas una zona que podamos decir de socioeconómica o incluso marginal, pero luego llevas zona Triana y Los Remedios, que es de un nivel socioeconómico alto. ¿Te llegan pacientes de ambos estratos socioeconómicos? Sí, bueno, el contraste es muy interesante porque puedes tener gente que no han terminado ni siquiera la educación primaria y tienes pacientes que te vienen de la zona de Triana, Los Remedios, que pueden estar tranquilamente trabajando en la universidad o ejerciendo profesiones, mm, vamos, que hay una variedad interesante por esa parte. Eso lo que sí puede variar un poco es el inicio o cómo ellos fueron o tuvieron el contacto o la toma o la indicación del medicamento, ¿no? En la zona del Polígono Sur, en las 3.000 viviendas, el conocido como el tranquimacin como ladrillito, pues va asociado a reducir el subidón que da la sustancia, ya sea la cocaína u otras sustancias como bebidas estimulantes y demás. Pero en la zona de Triana Los Remedios también tenemos casos de pacientes que llevaban con un cuadro
de ansiedad, que no le ponían un origen o que el paciente tampoco le informaba, entonces han tenido la medicación por bastante tiempo, en cual ya el médico de atención primaria u otra especialidad pues ve que hay que abordarlo desde drogodependencia en nuestras consultas. Ujú. Vale, por ejemplo, un paciente vamos a hablar, por ejemplo, que de triana, socioeconómico medio alto. ¿Cómo Ujú. se inicia? Es decir, mi experiencia es que, por ejemplo, los tranquilizantes más adictivos, no por lo general, ¿eh? Habrá compañeros míos que lo hagan. No lo suele pautar el psiquiatra, suelen ser más, mi opinión, mi experiencia, pues una crisis de ansiedad va a urgencia y claro, el alprazolam te lo ponen debajo de la lengua y claro, como calma tan pronto, al final una persona te dice, venga, una receta de alprazolam, tómatela un mes. Y claro, a la persona le sirve tanto porque va con una ansiedad tan grande que no sé si luego se lo pedirá al médico, bueno, que al final ellos sin ser conscientes de algo que probaron en urgencia, pues ya como que acaban años y años tomándose su alprazolam sin saber a lo mejor pues eso, yo lo llamo droga, yo aquí digo, yo esa droga te la quito ahora mismo. Yo soy así. Yo un Ya, alprazolam soy súper enemiga y lo quito. ya, bueno, creo que este pensamiento es mutuo porque nosotros tenemos claro aquí que tanto la Prazolam o como el clonazepam son dos fármacos que debemos de advertir las posibles complicaciones que tenga el tratamiento si no tiene un seguimiento adecuado de esta indicación, ¿no? Y lo que tú ponías de ejemplo, es muy frecuente que el paciente reciba esta prescripción o esta indicación del alprazolam, del tranquimacine, en urgencia. De hecho, hay pacientes que dicen, no me das en la consulta lo que quiero, el tranquimacine, pues me voy a urgencia. Y como va dando Mm. urgencia, cada X tiempo intentan urgencia, intentan atención primaria, en consulta de atención primaria y van rotando. En este caso tenemos un poquito ya la idea, el trabajo con tanto el servicio de urgencia como atención primaria, de que si un paciente presenta esto, pues no está de más preguntar desde cuándo lleva esta conducta o estas demandas de este fármaco y derivar a drogodependencia, a los CTA, a nuestro centro. Vale, Mundo, me va a aclarar una duda porque fíjate, yo sé que el ribotil se trapichea, soy consciente de que se trapichea, se vende, está bien codiciado en el mercado. Ahora, si quieres no hablar de los mercados negros, que seguro que te cuentan un montón los pacientes, pero por ejemplo, yo sí lo uso el ribotril en gotas, siempre lo pongo en gotas para calmar, porque la vida media del ribotril es media alta. ¿Por qué se enganchan tanto al ribotril? Lo que te bueno, lo que solemos escuchar más, lo que dicen los Sí, pacientes es, como el efecto es algo inmediato, ellos asumen que sí, después de sí, sí, sí. estimulante y dar ese efecto, pues necesitan reducirlo un poquito, entonces, o el tranquimacín o el ribotril. En este caso, el ribotril es por su efecto que tiene, vamos, que ellos Rápido. refieren que... ¿Y te encuentras muchas adiciones a Ribotril? O sea, grandes cantidades o grandes que ya se han vuelto adictos. Sí, vamos, que, bueno, yo creo que después lo hablaremos, pero una de lo que siempre conversamos con los pacientes es tener claro el número de comprimidos que ellos tenían en inicio o tienen indicado y cuál es el número de comprimidos que ellos toman o necesitan para estar relativamente tranquilos pero y ahí para partir a hacer las futuras modificaciones o reducciones. Pero vamos, tenemos pacientes que vienen con una toma de 6 u 8 ribotril al día, cosa que vamos, no es algo razonable que tengan esa cantidad ¿De, teniendo otro que pueda hacer el mismo efecto y en menor cantidad de comprimidos al día, ¿no? de cuánto, porque de 0,5, de uno, de 2, de De cuál, dos. o de todo? De 2, madre mía, 12 miligramos. De hecho, ahora existe en Andalucía, yo no lo sé a nivel de España, pero en Andalucía tenemos el problema del desabastecimiento del ribotril en comprimido. Vale, Entonces, sí, algún paciente me lo ha dicho, fíjate, sí, que lo querían comprimido y no. Y ha sido por esto, por el tráfico y por el. Dime, perdona, perdona. sí, bueno, se utiliza mucho en el tema del tráfico porque las personas no suelen ir
a una compra directa del ribotril o el tranquimacine, ¿no? También es que es cierto que estos fármacos en muchas ocasiones, no vamos a decir en todas porque no tenemos un estudio de la sustancia, de la posible venta de la cocaína como tal, porque esta sustancia viene con muchos cortes, entonces mezclan muchos comprimidos de otros fármacos, el ribotril, el tranquimacine, también se puede utilizar para enmascarar o decir que deben de aumentar las cantidades de ventas de cocaína. Pero perdón, la falta del fármaco en farmacia es por el tema de que muchos nos comentan que puede ser que estén haciendo acopio, del temor de que no haya, del temor de que lo tienen que trapichar, el temor de que se pueda vender en Ceuta, por ejemplo. Estos son datos Mm, que te doy de lo que vamos nosotros escuchando en las consultas, que oficialmente Farmaindustria dice que es que no hay el fármaco, que no tienen estocaje suficiente para ir. vale, ¿y te has encontrado, digo porque esto sí me interesa a mí en mi práctica clínica, que se haya iniciado el consumo de Rivotril en gotas? ¿Te has encontrado algún caso de gotas que ya haya pasado a una adicción o a un problema? ¿La No, posología a gotas? es muy poco frecuente. Además, porque el perfil del paciente que atendemos nosotros, el concepto de tomar un tratamiento en gotas es difícil de asimilarlo. Prefieren los comprimidos. Además que el tema del comprimido, el tema de tener el comprimido en mano y poder machacarlo, molerlo o distribuirlo, poder partirlo, como te dije que el tranquimacín tiene la forma de un ladrillito y lo pueden partir y dosificarse ellos, es más fácil en el comprimido que en las gotas. Entonces, Mm, no tenemos tantos casos de una dependencia al clonazepam ribotril en gotas. Puede ser un paciente de ya mayor edad, pero muy poco, casi nulo vale. mm, en gotas. Vale, es que digo, a veces yo que pongo un montón de ribotril en gotas, sobre todo al principio de los cuadros de ansiedad, hasta que hace efecto el antidepresivo para bajar la ansiedad, lo sí voy a Ya. estar yo haciendo aquí lo que no quiero hacer, pero vamos, yo le pongo No, cinco gotitas y crisis, o sea, eso es nada, y lo pongo además siempre en que, gotas. además que nosotros siempre mencionamos y recordamos y repetimos muchas veces en la consulta es que, uno, el tratamiento de base puede ser un antidepresivo o similares, y la benzodiazepina que utilicemos, ya sea un lorazepam, ya sea un clorazepam hipotásico o el que fuera, siempre Mm, es por un uso muy puntual, porque mm, necesitamos esos, no sé, 15 más, menos días entre que el otro fármaco actúa al 100%, calmar ese cuadro ansioso o esa dificultad del control, pero siempre informamos, ¿no? Es importante eso, que el paciente sí. sepa que la cual se indica o se mantiene un tratamiento es muy puntual. Mira, el mundo no lo tenía pensado, pues, pero bueno, en tranquilizantes, fíjate, se me ha ocurrido hipnóticos. ¿De hipnóticos también os llegan? Muy poco. Poco, Eh, ¿verdad? Mm, mm, muy poco. Te puedo decir, por ejemplo, el Solpiden, no sé si es mm, algo muy utilizado. mm, En ciertos años había mucha demanda del Solpiden, pero luego cuando empezaron a notar que tenía como efecto secundario el tema de lo que referían eran pesadillas muy complicadas y el tema, entonces no es un fármaco que prescribamos tanto. Otro, vale, no sé cuál te vale. viene a la mente, los No, retardadores. fíjate, sabes qué? Que mira, me dices Tolpidem, que tú hace tiempo era el más y me vino a la mente lo mismo. La gente se hace adicta a lo que más rápido le hace efecto, porque el Zolpidem es el hipnótico que más efecto hace. De hecho, es de conciliación inmediata. O sea, es para las personas que tienen problemas de conciliación, no de Eh, mantenimiento. mm, mm, sí, Entonces, me planteo, al final la sociedad, nos incluimos por supuesto, lo que queremos es rápido, que todo se solucione rápido, rápido. Vamos como con todo rápido, rápido, rápido. Solpidem, Tranquimacin, Ribotril, porque todo actúa rápido. Es lo que la gente se vuelve adicta, a lo rápido, a lo que te calma ya, lo que te hace efecto claro. ya, básicamente. Claro, y, si esto estamos hablando de una persona que tiene otras dificultades, nos ponemos a pensar que una persona que tiene un consumo de una sustancia, entonces tiene que ser la actuación
no rápido, inmediata, ya, es lo que exige. claro. Por eso el concepto de dame algo que me calme, el tranquimacín me calma inmediato, el ribotril me calma inmediato, esa es la demanda que tenemos que nosotros explicar y trabajar y llegar a un acuerdo con el paciente, las razones por cuál se debe tomar y cómo se debe de reducir y cómo se debe de ajustar. Que sí. Y lo del Solpidem, yo creo que si hacen una balanza entre Solpidem y Lormetazepam, que en un tema de hipnótico, es que los pacientes te dicen, dame más Lormetazepam porque el efecto es ligeramente más rápido que el Solpidem, sabiendo que el Solpidem es mucho mejor en tema de lo que ellos dicen dificultad para dormir, del sueño, ¿no? Ujú. Y oye, Mundo, ¿qué te resulta más difícil de tratar de la adicción? Vamos a centrarnos en esto, como estamos hablando en tranquilizantes. Un paciente consumidor, o sea, que te consuma otra sustancia tóxica tipo cocaína, estimulante, o un paciente que sea realmente un cuadro de ansiedad no bien tratado, porque realmente la ansiedad solemos tratarla los psiquiatras con antidepresivos. ¿Qué te resulta más Ujú. difícil? O a ver, o individualizado según cada caso. No sé, ¿qué te resulta? ¿Qué es más complicado no sé, qué caso más complicado de desenganchar? El paciente que tenga una dificultad con el control de la situación con el tema de las benzodiazepinas, de los tranquilizantes, es un poquito más trabajoso, porque debemos de entender que es un fármaco, que ya sea o porque se le indicó en urgencia o porque se lo dio el vecino o la madre lo toma y yo lo utilizo. Claro, hacer entender que uno es más legal u oficial que el otro es más complicado de que el paciente lo entienda, de que no se le supo indicar, no se le supo enseñar o corregir que estaba tomando más de lo que debería haber cambiado a otro fármaco que hiciera mejor efecto. Entonces, esa parte es un poquito más difícil. Ujú, Complicado, ambas situaciones son complicadas, pero el tema difícil es ¿por qué? Porque la forma que trabajamos nosotros es haciendo una reducción controlada, siempre en cita de seguimiento para llegar a un ajuste. Si es necesario, nos detenemos un momento y luego seguimos corrigiendo, pero necesita tiempo. Y un paciente que tiene solamente una derivación de atención primaria o de otra especialidad, no vamos a señalar solamente atención primaria, que venga a un centro de tratamiento de las adicciones al Polígono Sur, que por lo general nos relaciona con el tema de metadona, heroína, cocaína, porro, ujú, es más difícil de que esta persona se acerque diciendo, oye, es que me han dicho que tengo una dependencia al tranquilizante, al tranquimacín o al alprazolam. Entonces también con esa situación debemos de trabajar. El tema de que el paciente no crea que se asocia al título o se le da el nombre de que tiene un adicto y que es similar o más complicado que una persona que consume heroína en su momento o metadona, ¿no? Eso puede ser lo complicado, pero yo creo que esto se puede hacer tanto en drogodependencia, en los CTA, como en atención primaria. La cuestión es tener claro cómo hacerlo y a dónde lo vas dirigiendo, ujú. el, y el tratamiento. ¿Has tenido que llegar a ingresar alguno bueno, en los centros que tenéis de desintoxicación? Sí, ¿Algunos? ¿O solo por benzo? ¿Solo por tranquilizantes? nuestra red tiene, bueno, nos dan un número de 10 camas en la unidad de desintoxicación hospitalaria de San Lázaro, que esto está sujeto a la demanda que hubiera, ¿no? Si no hay camas, no nos da. Pero sí, sí, por benzodiazepina, sí, sí. Habéis tenido Mm, incluso que ingresar, ¿no? Mm, sí, mira, no te, en el caso era un paciente mujer de, creo que entre 55 años, con una toma de benzodiazepina, el alprazolam, más de 5 años y no se le pudo hacer un mejor seguimiento por el tema de que solamente eran seguimiento para renovar receta y nos vemos, renovar receta y chao. Y sí, se ingresó y salió con tratamiento para controlar mejor ese cuadro de ansiedad generalizada o dificultades que tenía asociadas. ujú. Vale. ¿Y qué opciones, por ejemplo, de los tranquilizantes o
¿qué opciones, por ejemplo, hay para cambiar un tranquilizante por otro menos adictivo? ¿Qué usas, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer para cambiar? ¿Qué otros Eso fármacos ya, hay? claro, pero es que eso ya depende un poquito del perfil del paciente. Por ejemplo, una persona que viene con un consumo de alcohol, nosotros prescribimos más que el lorazepam, por el tema del no paso, tanto paso hepático y demás, ¿no? Vale. Una persona de consumo, en mi caso, eh, tiro mucho del clorazepam dipotásico, Mm, el Transilium, y luego el lorazepam vendría en segundo lugar, y el diazepam puede ser que toque un poco, pero con esos dos abarco bastantes perfiles de paciente, porque su efecto es, vamos, que es muy bien tolerado, además que es una medicación que ya igual ellos han recibido estando ingresado o en urgencia y saben cómo actúa. Sí, creo que son los dos que utilizo con mayor frecuencia. vale, lorazepam y Transilium, ¿no? Sí, sí, sí. Transilium más. ¿Y el Transilium a dosis muy altas, por ejemplo? El Claro, típico porque 50 de Transilium, que eso lo vemos un montón. el típico 50, porque de nuevo, Ya, los pacientes buscan una solución o un efecto inmediato. Si ya. 5, no, Mm, partimos con 50 y siempre con una posibilidad de algún rescate. Si es un paciente que viene ya con un alprazolam prescrito por otro facultativo, pues ajustamos. Igual algunas veces podemos hacer, es que no me acuerdo ahora mismo. No, es el lorazepam de 5. Te va a dar el ejemplo el lorazepam de 5, pero mm. del- creo que igual que el que podemos utilizar un poquito más. Vale, y el mundo, eso yo creo que está demostrado, pero a ti te suelen preguntar, o no sé, a ver, porque tomar, obviamente es una adicción, como cualquier otra, pero luego las consecuencias a largo plazo de la memoria y todo eso, es real. Sí que es verdad que luego podría causar un mayor deterioro cognitivo. De hecho, en personas mayores las quitamos, no queremos benzodiazepinas para personas mayores, Sí, sí. que, Esto que es así, esto es así. que también concienciáis a lo mejor por ahí podéis enganchar, no lo sé si tú lo utilizas como enganche de, oye, mira que esto a largo plazo, unos años, la memoria la vas a empezar a perder antes de lo que te tocaría. No sé si lo usas como enganche, ¿eh? Si se te ocurre. Un dato muy importante de informarlo, ¿no? Pero, de nuevo, el perfil del paciente. Tenemos pacientes que han empezado con consumo de sustancia con 9, 10 años, Uf, entonces ya el año ya mm, está algo, vamos, que sabemos que existe y va a existir y que no tiene que llegar a la edad de 60 o para arriba mm, para ver mm, mm, deterioro. Pero sí, los pacientes que vienen con consumo de alcohol es algo que tenemos que recordar siempre. Pacientes que vienen con consumo de cannabis igual, pacientes que vienen con un consumo, perdón, con un consumo o con un descontrol con los tranquilizantes, igual es un dato importante a recordarlo siempre, que no es una toma y calmar o echar una hora tranquilo, sino es que tiene sus pros y sus contras ese medicamento como tratamiento. ¿Sí? mm, mm. Vale, pues en mundo se me ocurre para otro día que podamos charlar, el hablar de lo mórfico, por ejemplo, de las clínicas del dolor, eso lo dejamos para otro día, de la clínica del dolor que eso también os llega, todos los tramadoles, tapentadol, perdón, eso también, ¿no? El Tenéis, tapentadol, la oxicodona, el fentanilo, sí. vale, nos da para otra charla, entonces, Yo, la yo dejamos. encantado, encantado de participar con el tema de los opiáceos, opioides de De los prescripción. opiáceos, ¿verdad? Que también se está más. La clínica del dolor a veces nos crea unos problemas. Os llegan a vosotros, pero que a mí en la pública también me llegaban, los casos de adicciones. Sí, yo creo que no estamos en la misma situación que los Estados Unidos, pero que debemos de prestar atención a esto y que es algo real y que te encuentras. mm, eh, hay que estar en ello, ¿sí? Nosotros tenemos tratamiento, vale.
pacientes con derivados de la unidad del dolor o de otras especialidades donde han utilizado los bombazos con morfina y demás, y tenemos que ver la mejor opción. No, bueno, no sé si para la otra ocasión, vamos, lo hablamos. Lo Para hablamos. otra, vamos a dejarlo, mejor vamos a dejarlas para otra y así tenemos charlas para otro día. Es muy interesante hablar. Sí, 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 además la gente que es muy frecuente, entonces yo creo que le puede servir mucho para concienciarse o para, oye, para informarse del tema. Oye, Mundo, pues muchas gracias. Como siempre, súper bien. Me ha encantado, me ha aclarado algunas cosas. Ya me estaba yo asustando con mi Rivotril en gotas, pero bueno, seguiré usándolo entonces. Me quedo tranquila, ¿vale? Sí, encantado, Oye, gracias. muchas gracias. Un besote, ¿vale? Venga, Adiós. gracias, chao.